Ahí estamos. ¿Todos ven bien? ¿Escuchan bien? Sí, sí, se ve y se escucha bien. Buenísimo. Bueno, primero buenas tardes. Disculpen la demora por el tema de conexión por las chicas de coordinación. Primero, antes de arrancar con la clase, quería hablar un ratito de lo que fue la evaluación, los trabajos prácticos, ya que no nos vimos la semana pasada por problemas míos de salud, que no me recuperaba más. Nada, les quería comentar cómo es el tema de la evaluación, que muchos tenían algunas dudas. Mi manera de evaluar no es que si ustedes desaprueban algo, yo digo, no, listo, ya está desaprobada. No. A mí me interesa mucho lo que es la participación en clase, la entrega de los trabajos. No sé, te puede pasar de que no lo entregas a término y está bien, no, no es que va a haber algún problema con eso. Soy muy flexible, si me tienen que mandar un mensaje o lo que sea, no tengo problema para contestarle dudas y demás, en eso no es ninguna molestia. Con el tema de la evaluación, cuando la que no lo hizo no importa porque está a tiempo todavía, tienen tiempo hasta el miércoles de la semana que viene. Ustedes van a ingresar y van a tener 14 preguntas para responder. Les puede pasar que respondieron mal o lo que fuese, no hay problema, tienen más intentos. De eso se encargan las chicas de coordinación que les dan la habilitación para que lo puedan volver a realizar. Y así, obviamente, cuantos necesiten. De última, si hay algún tema que les quedó medio, que no saben qué responder y demás, y que lo vuelven a intentar y les vuelve a salir mal, no hay problema, reveemos el tema, no hay drama. El curso en realidad es para que ustedes tengan herramientas para poder trabajar de esto. O se les tiene que servir a ustedes. Entonces, siempre el diálogo presente, lo que no les quede muy claro, lo que necesiten de vuelta explicación, no hay problema, lo hacemos o les hago un video explicándoselo y se los mando, no hay drama. No sé si las que están acá todas pudieron hacer la evaluación, ¿qué les pareció difícil? Sí, yo la pude hacer ayer y nada, me pareció bien porque era todo lo que habíamos visto y no era nada que no hubiéramos charlado en clase. Sí, siempre va a pasar así, ¿sí? Nunca va a haber un tema en el cual no hayamos trabajado. Cuando se terminen los módulos, eh, yo lo que hago es, en base a todo lo que vimos de las clases, hacer un cuestionario de preguntas. ¿Por qué hago un cuestionario de preguntas para las evaluaciones? Porque siento que por ahí es la forma más fácil, tanto para que ustedes sepan que aprobaron de manera inmediata, porque yo hasta que los corrijo, obviamente me va a llevar mi tiempo, y además para que las chicas de coordinación puedan tener un seguimiento de cada una de ustedes, de sus trabajos y demás, porque si no es como que a mí no me molesta, para mí es mucho más práctico corregírselo a cada uno de ustedes, pero sí entiendo que por ahí es más tedioso para el resto que tiene que, no sé, después enviar los certificados y demás cuando termine el curso, que está bueno que lo puedan hacer desde ahí. Bueno, vamos a comenzar. Hoy oficialmente comenzamos con el módulo 2. Eh, es un módulo basado, ¿se acuerdan que en el primer módulo hablamos mucho de lo que es la maternidad, la importancia, las leyes, todo lo que nos avala a nosotros y nuestro trabajo principalmente sobre la mamá? Y hoy, en el segundo módulo, más que nada vamos a tratar de enfocarnos en lo que es el infante, ¿sí? Que va a ser nuestra especialidad. Este tema que vamos a hablar de la primera clase es la psicología del desarrollo infantil, perspectivas psicológicas sobre las distintas etapas del desarrollo desde el nacimiento hasta los 6 años. Enfoque en el desarrollo cognitivo, emocional y físico. Ahora vamos a ampliar, obviamente, todo esto. Lo que sí es importante que tengan alguna duda o lo que sea, me lo consulten y que sea de participación, ¿sí? Porque por ahí son muchos contenidos teóricos, entonces está bueno que les quede claro desde el primer momento. Bueno, en primer Listo. momento vamos a hablar de la psicología del desarrollo infantil. La psicología del desarrollo infantil, a ver si está. ¿Les aparece a ustedes que estamos grabando? Sí, a mí sí me hizo aceptar. Buenísimo. La psicología del desarrollo infantil estudia a los niños. eh, a
ver, en esto, todo lo que es este módulo, vamos a hablar de todas las fases del crecimiento, ¿sí? A nivel cognitivo, emocional, físico. Nos vamos a centrar en las disciplinas que estudian las primeras etapas de la vida para poder entender el funcionamiento de este niño, ¿sí? Por qué actúa de la manera que actúa. Dado que en este periodo, cuando se encuentran, es cuando se encuentran en constante cambio, más significativos y que influyen en el comportamiento y la adaptación del niño a lo largo de la vida. Vamos a dar una breve explicación de los distintos desarrollos. El desarrollo infantil desde el nacimiento, vamos a hablar del desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 6 años. Se caracteriza por ser una interacción constante entre procesos biológicos y factores ambientales. Cuando hablamos de factores ambientales nos referimos a familia, el contexto en sí, y cuando hablamos de procesos biológicos hablamos de la maduración, del crecimiento físico y demás. Son cruciales para la formación de la personalidad y las habilidades de cada niño. Cuando hablamos de desarrollo cognitivo, el desarrollo cognitivo estudia cómo los niños piensan, aprenden y resuelven problemas. Incluye la formación de representaciones mentales, el desarrollo del lenguaje y la comprensión del mundo que los rodea. Yo acá les puse una fotito porque el desarrollo cognitivo lo vamos a explicar como un rompecabezas, ¿sí? Que son todas piezas distintas que en distintas etapas de la vida van a ir encastrando. Y van a generar un desequilibrio, equilibrio, y vamos a ir viendo todas esas cosas. El desarrollo emocional, un aspecto también fundamental, analiza cómo los niños experimentan, expresan y gestionan sus emociones. Abarca la formación de apoyo, el autoestima y las habilidades sociales necesarias para relacionarse con otros e insertarse también en el mundo, ¿sí? Y cuando hablamos de desarrollo físico, experimenta, es cuando hablamos lo que es el crecimiento corporal, la adquisición de habilidades motoras, motricidad gruesa, motricidad fina. Motricidad gruesa nos referimos a, no sé, caminar, correr, saltar, todas esas, por ejemplo, no sé, subir escaleras, y motricidad fina es a manipular objetos pequeños o a coordinar nuestras manos de distinta manera. Por ejemplo, motricidad fina es cuando hablábamos de la alimentación, a poder agarrar una cuchara y llevárnoslo a la boca. Para comenzar, vamos a hablar de lo que se le llama la plasticidad de la psiquis infantil. El primer año de vida es el periodo más plástico, más moldeable de todo el desarrollo humano, ya que el niño atraviesa transformaciones continuas conformado por varias etapas transitorias. A lo que le llamamos etapas transitorias porque ninguna de las etapas del niño es una etapa fija, porque en todas se desarrollan distintas habilidades que van generándose de manera cada vez más compleja. En primer momento, no sé, aprende a entender que no es solo que empieza a entender su cuerpo, por ejemplo. A través de las manos empieza a tocarse y después a agarrar otros objetos. Y todo así, son etapas donde van evolucionando constantemente. Cada etapa tiene un organizador que marca un antes y después, marca un punto de evolución y una integración completa de las habilidades que se espera que sucedan en cada edad. ¿Por qué puse que se espera que sucedan? Porque no es que nosotros tenemos un librito, nosotros lo que sí sabemos es que a tal edad la mayoría de los niños desarrollan distintas habilidades. La mayoría de los niños. Obviamente, para nosotros estudiar de una manera organizada hay que categorizarlos tanto por etapas como también por edades, pero son habilidades que se esperan que sucedan. No es que es limitante que en esa edad tiene que pasar eso. Son muy importantes para que haya un progreso ordenado, sin obstáculos en el desarrollo infantil. Entonces, pensémoslo de esta manera. Nosotros estamos hablando que es todo, son etapas transitorias que se van moviendo constantemente. Por lo tanto, para nosotros poder ver cuando una etapa termina y cuando comienza otra, necesitamos un organizador. Ahí les puse como ejemplo el organizador de la sonrisa,
La sonrisa es un organizador muy importante que lo vamos a ver ahora más adelante en las etapas. Cuando hablamos de desarrollo psicológico, se inicia en el nacimiento y finaliza en la edad adulta. Es un desarrollo inestable y siempre va en constante evolución. ¿Por qué siempre decimos que el desarrollo va en constante evolución? Porque lo que pasa con el desarrollo físico es todo lo contrario. El desarrollo físico, nosotros maduramos, crecemos, empezamos a tener distintas habilidades para poder conocer el mundo que los rodea, y luego lo que pasa es que cuando llegamos a la vida adulta tenemos un retroceso. No podemos hacer muchas cosas por nuestra cuenta solos, eh, no volvemos a controlar los esfínteres, obviamente esto hablando de manera general, ¿no? Pero eso en el desarrollo mental no pasa. No hay un retroceso a no ser que haya alguna enfermedad psicológica. ¿Sí? Alguna enfermedad, por ejemplo, puede ser, no sé, lo que es el Alzheimer, puede ser enfermedades degenerativas. En ese caso sí puede haber un retroceso. Como hablábamos recién, es o sea, es un constante marcha hacia el equilibrio. Pensémoslo como una escalera, ¿no? Nosotros vamos caminando por una escalera y todo el tiempo vamos subiendo, ¿sí? A no ser que vayamos a otro lado. Pero, por ejemplo, no sé, nosotros vamos subiendo por una escalera. Cada escalón, piénsenlo como un organizador. Un organizador que va a marcar ese punto de evolución. ¿Cuándo hay un organizador? Cuando necesite al niño, ¿sí? No es que, por ejemplo, porque muchos decían, no, pero porque ya movía la boca cuando era chiquito, no. Vamos al tema de la sonrisa. La sonrisa es un organizador fundamental que nos va a marcar un punto de evolución de una nueva etapa. Para pensar en el desarrollo mental tenemos que hablar de lo que es el equilibrio. ¿Sí? Nosotros cuando tenemos algo resuelto tenemos un equilibrio. Por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos en un trabajo donde no nos gusta, pero estamos conformes porque llegamos bien a fin de mes, porque nos da las herramientas para poder desenvolvernos en otros aspectos, pero por ejemplo, si a nosotros nos despiden, ¿eso qué nos va a generar? Un desequilibrio, por lo tanto nos va a generar una necesidad. Esa necesidad va a tener que ser satisfecha para volver a estar en equilibrio. Por ejemplo, conseguir otro trabajo donde nos guste mejor. ¿Sí? Así tiene un ejemplo de lo que es el desarrollo mental. Es un equilibrio en primer momento. Cuando vamos a tener un equilibrio más estable, aparece en primer momento un desequilibrio que siempre se genera por una necesidad y después un equilibrio más estable. No se preocupen si no lo entienden mucho, vamos a ir viéndolo en las siguientes diapositivas. Otro aspecto fundamental para lo que son los niños son las tópicas de Freud. Freud era un psicólogo donde estudiaba la conciencia en primer momento, y estas tópicas son dos modelos que intentan comprender la estructura del funcionamiento de la mente humana. Habla de dos tópicas. La primera tópica se centra en la estructura de la mente en términos de conciencia. Como tienen ahí en la imagen, primer momento es el consciente, preconsciente e inconsciente. Y la segunda tópica se centra en la estructura de la personalidad, que es la que más nos va a importar a nosotros, porque vamos a entender un montón de cuestiones que pasan día a día con los niños. La segunda tópica habla del yo, super yo y ello. Ahí se las voy a explicar a cada una. La primera tópica se divide en tres aspectos. En primer momento, lo que es el inconsciente. Son un conjunto de recuerdos, imágenes, ideas, presentaciones que por ser traumáticas para nosotros, por medio del mecanismo de defensa de la represión, quedan fuera de nuestra conciencia. Varios aspectos a ver. Primero, que es un mecanismo de defensa, son mecanismos que tenemos en nuestro propio cuerpo para poder enfrentar distintas situaciones. En este caso, porque son situaciones traumáticas que no nos hace bien tenerlas constantemente en nuestra mente. Entonces, a través de este mecanismo de defensa de la represión, van a quedar fuera de nuestra conciencia, por lo tanto, no van a estar en nuestro día a día.
son muy difíciles de poder recuperar y se pueden encontrar manifestados a través de sueños, síntomas neurológicos como por ejemplo son las fobias y o actos fallidos. Actos fallidos es, por ejemplo, no sé, quiero decir una cosa y digo otra. A eso se le llama acto fallido. Hay un montón, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien, por ahora re bien. Buenísimo. Bien. Bien, bien. Como dijimos que tiene tres aspectos, otro aspecto es lo que es el preconsciente. El preconsciente también son recuerdos, ideas que se mantienen fuera de nuestra conciencia, pero con esfuerzo se pueden recordar, ¿sí? Lo podemos recuperar y que estén en nuestra conciencia. Puede ser, no sé, alguna discusión fuerte que hayamos tenido con alguien, que nosotros no las olvidamos, pero después la recordamos. Situaciones así, donde no dejan de ser un poco nocivas porque por algo no están en nuestra conciencia, pero tampoco determinantes como lo que son las del inconsciente. Y en el inconsciente está toda la información que contamos para vivir y que tenemos presentes en nuestra mente. A que nos levantamos, por ejemplo, no sé, nosotros no pensamos cómo cocinar, lo sabemos hacer y lo hacemos porque está todo en nuestra conciencia, ¿sí? A qué hora nos levantamos, si tenemos un horario, si tenemos que ir a hacer gimnasia, todo eso está en nuestra conciencia, todo lo que está en nuestro día a día. Y lo vemos como habitual, obviamente. Y en la segunda tópica, que recuerden que esto hablaba de la personalidad, habla también de tres aspectos. En primer momento, el ello, que está regido por el principio del placer, se desarrolla desde que nacemos y nos lleva a hacer lo que disfrutamos sin censura ni vergüenza. Busca la satisfacción inmediata de los deseos y necesidades. Por ejemplo, un niño cuando tiene hambre. No dice, no voy a llorar porque hay gente. Llora y quiere satisfacer esa necesidad de manera inmediata, lo mismo que todo lo que es su accionar. Si le satisface tirar esto a la mesa, lo va a tirar porque eso le genera una satisfacción inmediata donde es lo que el ello está desarrollado. Por ejemplo, un niño que anda desnudo por su casa cuando hay gente, no tiene vergüenza, no hay culpa, esos sentimientos no están desarrollados todavía. Luego hablamos del super yo, que es todo lo opuesto al ello, está regido por el principio del deber, contrarresta al ello y se termina de desarrollar aproximadamente entre 4 o 5 años. Su desaprobación sí lo que va a hacer es generar una culpa. Un ejemplo que podemos tener en el día a día es que queremos salir a disfrutar, pero no podemos porque tenemos nuestras obligaciones, como por ejemplo estudiar. Entonces se superpone el deber antes que el placer. Todas estas tópicas son muy importantes. Primero porque el ello lo tenemos hasta el día de hoy. Muchas veces hacemos, nuestras actitudes van en base a nuestra satisfacción y en el super yo también. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que tener lo que es el deber, lo que es el cumplimiento de reglas. No podemos andar por la vida solamente regidos por el placer. Pero para que todo esto funcione está el yo. Que el yo lo que va a hacer es ser el mediador entre el ello y el super yo, que está regido por el principio de realidad, esto que hablábamos. Tiene que haber un poquito de todo. Entonces tiene que haber un mediador. Nos permite, también aparece el sentimiento de lo que es el miedo a determinadas cuestiones que nos llevan a tener cuidado y a estar alertas. Esta tópica se desarrolla aproximadamente a partir de los 2 años/3 años. Esta tópica es muy importante, primero porque el miedo es fundamental, nos hace estar alerta, tener cuidado de situaciones en las cuales no puede ser solamente disfrute ni tampoco es solamente deber. Yo les traje un videíto para que por ahí lo miremos y nos quede más claro.
Hola, bienvenido una Avísenme todos si escuchan bien, ¿eh? vez más al perro de Pablo. Sí, se escucha En el perfecto. siguiente video hablaremos de cómo está estructurado Genial, nuestro se aparato escucha. psíquico. El aparato psíquico es el término que utiliza Sigmund Freud para denominar a la mente humana. Este dice que la mente, o aparato psíquico, está estructurado por dos tópicas. La primera tópica refiere a los tres ámbitos o niveles de la conciencia: consciente, preconsciente e inconsciente. El nivel consciente es el más accesible del aparato psíquico. Está formado por lo que se percibe fuera y dentro del sujeto. Es el lugar donde temporalmente se sitúa la información que recibimos del mundo que nos rodea y las experiencias que vivimos. En el preconsciente, los contenidos o representaciones que se encuentran ingresan fácilmente al nivel consciente porque han sido olvidados o reprimidos de manera transitoria. Está formado por sentimientos, pensamientos, fantasías, vivencias, etc. Y por último, el inconsciente. Es el nivel más profundo y sus contenidos son difícilmente accesibles a la conciencia. Son vivencias traumáticas, informaciones reprimidas, aquello desagradable que no nos conviene recordar. En este marco, la represión tiene un papel activo. Este es un mecanismo de defensa que se practica a fin de evitar que el material desagradable penetre en lo consciente. La segunda tópica está compuesta por tres instancias psíquicas: el ello, el yo y el superyo. Pensémoslo como el ángel y el demonio que aparecen en los dibujos animados. El ello, o sea, el demonio, tiene como propósito o finalidad exigir constantemente la satisfacción de manera inmediata a las demandas creadas por las pulsiones primarias. Estas son aquellas relacionadas con el hambre, lo sexual, la agresión, etc. El ángel, o el superyo, tiene función de conciencia moral. Constituye las ideas valorativas morales y éticas, lo que está bien y lo que está mal, las normas, reglas, mandatos y prohibiciones de la sociedad o de los padres. El yo es en parte consciente y en otra inconsciente. Actúa como mediador equilibrando los procesos del ello, el superyo y la realidad. Encamina los impulsos que vienen del ello para satisfacer sus deseos dándole direcciones realistas, pero al mismo tiempo toma en cuenta las restricciones normativas provenientes del superyo y cuidar que la persona no entre en conflictos. Por ejemplo, Bueno, ya después da varios ejemplos, hola, donde no, ya no. Pero no sé si escucharon bien, si pudieron entender un poquito. Sí, sí, se escuchó de 10. ¿Y qué piensan? Sí, sí, perfecto. Sí, se escucha perfecto. hola. Buenísimo. Está buenísimo todo como hizo con el hielo y todo como dividía. Claro, por ahí, por eso yo siempre trato de ponerle Hola. mostrar algún que otro Bienvenido. video, porque por ahí queda como más plasmado todo lo que era la información. Porque ustedes me digan, ¿eso a nosotros en qué nos afecta en nuestro día a día de trabajo y demás? En todo. Todas estas etapas que nosotros vamos a ver, vamos a entender, por ejemplo, el niño obviamente que no va a tener miedo porque todavía ni siquiera se acercó a desarrollar eso, ¿sí? Porque no tiene ni siquiera sentimientos claros, ni siquiera sabe lo que le está pasando. Por eso vamos a entender más lo que es el berrinche, por eso vamos a hablar de lo que son las angustias y demás. Ahora vamos a hablar de otro autor que es René Spitz. Él habla de la importancia del primer año de vida. El autor plantea que el primer año de vida es fundamental para el desarrollo emocional y psicológico del niño. Durante este periodo, el bebé experimenta una serie de cambios significativos que moldean su personalidad y su capacidad de entender el mundo que los rodea. Vamos a hablar de las etapas que dice René Spitz. En primer momento, vamos a hablar de la etapa preoperacional, que es de 0 a 3 meses. Esta etapa comienza con el nacimiento y finaliza con la adquisición del organizador, nuevamente la sonrisa.
En esta etapa el recién nacido no sabe distinguir otra cosa de su propio cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, como nosotros veníamos hablando, él al principio cuando nace piensa que es uno con su mamá, que el pecho de su mamá es su propio pecho. Por eso mismo es tan importante la sonrisa, porque él cuando empieza a sonreír es cuando él se da cuenta que no es él solo. La segunda etapa es la etapa del objeto precursor, que se da de los 3 a los 7 meses, comienza con la aparición de la sonrisa. Lo que le llama la atención en niño es la zona conformada por la frente, la boca, la nariz y los ojos en movimiento. Muchas veces por eso se lo llama como que percibe signos, porque en realidad él no distingue que es un rostro. Si nosotros nos ponemos de costado, el niño no nos va a reconocer, le va a dar miedo. Para poder llegar a todas estas etapas se pasaron por un montón de experimentos que se le llaman. En esto de los signos, llamado es Gestalt signo, son distintos procedimientos en los que se llevaron a cabo con un niño para poder entender el funcionamiento. Primero se pusieron una máscara sin ojos. El niño lloraba. Después se pusieron una máscara donde era solo quieta, era dibujada. El niño no se rió. Sí, cuando era un rostro humano, sí, cuando el rostro se mueve, donde los ojos no están cerrados. La sonrisa es la primera manifestación activa que tiene el niño, que es dirigida e intencional, por eso mismo hablamos de que es muy importante, más allá de que él no va a percibir que es una persona, sino como hablamos que es un signo, es muy importante para entender que de última hay un otro. Sea lo que sea, hay un otro, no soy yo solamente. Más allá de que, obviamente, en estas etapas el niño es completamente egocéntrico, ¿no? En la tercera etapa hablamos de lo que es el objeto real, de 7 a 12 meses. El organizador de esta etapa, que como se acuerdan, el organizador era lo que marcaba un antes y un después, la apertura de una nueva etapa, el organizador en este caso es la angustia. Lo que todos conocemos como la angustia del octavo mes se da en esta etapa, que se va a generar cuando la mamá se va, siente que es un abandono. Además, ustedes imagínense que es la persona que hasta el momento lo estaba cuidando, lo estaba alimentando, entonces es lo que él conoce, él sabe que va a ser la persona que lo va a cuidar, entonces la mamá esa se va y aparece esa angustia. Otro de los aspectos importantes es que empieza a reconocer a las personas desconocidas, porque hasta el momento éramos signos para este bebé, y ahora empieza a entender quién es su mamá, quién es su círculo familiar, y va a empezar a distinguir en primer momento por acciones quién es su mamá, por esto mismo de la alimentación, de que le daba el pecho, de quién es quien lo baña y demás. Otro aspecto fundamental que aparece es el no. La importancia del límite en esta edad es fundamental. Lo vamos a profundizar un poco más, pero esto es uno de los aspectos más importantes. Y además que ustedes imagínense que si esta mamá lo está dejando apareciendo esa angustia, para esa mamá también es difícil ese proceso, pero no se le puede permitir todo por esta angustia. Más que 8 meses es muy chiquitito, no hay tanto el límite marcado, pero sí a partir de los 12 meses ese límite tiene que estar. ¿Sí? ¿Límite cómo? 100% amoroso, no va a ser ese límite de decir gritarle para que no haga las cosas. Es hablar, charlar, porque más allá de que a esta altura no se sabe desenvolver del todo, algunas cosas va a ir entendiendo. Acá tenemos otro video. Bueno, en este video vamos a hablar un poco, desarrollar la teoría de Spitz sobre el primer año de vida y el desarrollo del infante.
Y lo que vamos a hacer es simplemente hacer una síntesis. Esto es mucho más extenso, los capítulos son larguísimos y pueden ir al texto para poder entender esto que voy a puntear específicamente, para poder darle un vistazo a lo que es la mirada de René Spitz sobre el primer año de desarrollo de vida. Y lo que Spitz nos va a decir es que la relación madre-hijo es la relación más importante para el desarrollo cognitivo. Y de esto va a tratar va a tratar su investigación que hizo mediante observaciones directas con madres e hijos y viendo la implicancia que tenía el apego, el desapego, cómo el bebé transitaba distintas sensaciones de acuerdo a cómo la madre se manejaba con él. Hoy puede ser el cuidador o cualquier persona que esté a cargo del niño, pero bueno, en esa época se hablaba de la relación directa de la madre con el hijo. Y nos va a decir que en esta díada, en esta simbiosis, se genera una asimetría estructural. Digamos que en algún punto de asimetría hablan muchos autores que hablan del desarrollo psicoafectivo o cognitivo de los niños, diciendo que en realidad esa asimetría tiene que ver con que ya la persona que está cuidando al niño tiene un psiquismo formado. En cambio, el bebé que llega al mundo indefenso, del medio acuoso, en donde está inseguro y demás, al único que tiene es al otro para poder sobrevivir, y lo va a hacer en función de esta asimetría estructural, que es la que permite que una persona que esté emocionalmente apta y físicamente apta vaya desarrollando en el niño esta seguridad de confianza y demás que se va generando cuando ya va saliendo de esa simbiosis, de esa díada madre-hijo. Lo que va a decir es que en un inicio el bebé cree realmente que la madre es parte de él. Hay como una sensación en la que el niño piensa que ese pecho es parte de su ser, digamos, y por eso se llama simbiosis, porque no tiene idea de que es una persona diferenciada de su madre. Y va a hablarnos de 3 estadios que son los siguientes. El estadio preobjetal, que va de los 0 a los 3 meses, en donde el bebé, como decíamos, percibe que el pecho es parte de su persona, y es importantísima esta etapa para que el bebé genere esa confianza de la que hablábamos, porque no es consciente de dónde provienen los estímulos. El bebé siente dolores de panza, siente hambre, siente frío, y es crucial que haya un otro, que es esta señora madre o cualquier cuidador, que sea, digamos, la base, le preste, de alguna manera, como hablábamos, que ya tiene desarrollado su psiquismo, su yo para ese desarrollo. Después tenemos el segundo estadio, que es el estadio del objeto precursor, que va de los 3 a los 7 meses, donde el niño ya empieza a mostrar un interés por el rostro humano. Y recuerden que acá está y aparece lo que es importante para el desarrollo de su psiquismo posterior, el primer organizador psíquico del que nos va a hablar Spitz, y nos va a decir que el primer organizador es la sonrisa social. Empieza entonces, como dijimos, a tomar especial atención en los rostros humanos y va a definir la sonrisa como un organizador psíquico, ¿sí? Después pasamos al tercer estadio y último, que es el estadio del objeto propiamente dicho, que no por ser último es el menos importante, sino que por el contrario, acá se va a desarrollar el niño va a empezar a entender que su madre es distinta de las otras personas que se relacionaban de acuerdo con esta sonrisa, por ejemplo, social, que yo les decía al principio, como que sonríe la abuela y la abuela dice, ay, me reconoce. No, señora, no. La sonrisa es el primer momento en donde el chico empieza a tomar la percepción del rostro que decíamos en el objeto, en el estadio anterior, y ahora en el estadio del objeto propiamente dicho es cuando reconoce a su mamá de extraños. Por eso, y no es casual, que el niño transite la angustia del 8º mes en este estadio, porque ¿qué pasa? Como justamente la reconoce y está en esa etapa del desarrollo entre los 7 y los 12 meses, está la etapa del organizador de la angustia, el llanto, que va a dar origen a esto de que reconoce que su madre es la que le da de comer y que es distinta a otros, entonces cuando se va llora un montón y se angustia y demás. Y va a haber un tercer organizador en esta etapa del estadio propiamente, del objeto propiamente dicho, que es el no. Y va a decir que es como de alguna manera el inicio o el precursor de lo que va a ser el super yo. Porque ¿qué pasa? El niño empieza a tener una locomoción bípeda, empieza a pararse, a agarrarse, a decirse de cosas, y la madre le va a decir, no, el enchufe no, no, esta cosa no. Y ahí de alguna manera, si bien está formándose con estos organizadores, está formando su yo, también se forma incipientemente el super yo, que es la ley, que tiene que ver con el juicio. Bueno, después nos va a hablar también de otras situaciones, Spitz, pero estas serían como las más relevantes, donde va a hablar de que el objeto de la libido es el amor del niño que tiene hacia el padre, hacia el cuidador. Y lo que tiene que ver con el objeto de apego del niño va a tener que ver con la proximidad que tiene con esa figura, que después la puede generar con una maestra del jardín, con una figura que le genere confianza como la abuela y demás. Y nos va a hablar de que
también existían casos en los que había una depresión anaclítica. Él observa mediante estos estudios que él hace con los niños que tenían separaciones con sus madres o sus cuidadores, esta falta de apoyo emocional que puede surgir en algunas madres o cuidadoras en el inicio, y que era súper relevante este apego emocional que podía o no tener el niño, ya que eso genera como desastres a nivel emocional y psicológico. Por eso son tan relevantes no solo los primeros días, a los 14 días de inicio de un lactante en función de su confianza hacia su cuidador, sino todo el desarrollo del primer año de vida, de lo que nos habla Spitz en todo su libro. Iba a decir que, por ejemplo, por dar un ejemplo nimio, porque hay un montón, la comunicación verbal y no verbal es súper importante. Si una madre está dando de mamar, pero está mirando al piso, no conecta con el chico, bueno, todo esto va a tener que ver con su posterior organización psíquica y con el desarrollo emocional de ese bebé. Por eso es súper importante, y volvemos a rescatar esta frase donde dice Spitz que una madre no solamente tiene que ser físicamente disponible, sino emocionalmente disponible. Bueno, hasta acá un punteo de lo que es el... Bueno, ¿alguien quiere comentar algo de lo que vimos? Así seguimos hablando. ¿Les gustó el La video? ¿Qué les explicación es pareció? buenísima. La explicación está muy buena, muy paciente, muy todo. Sí, está bueno. Y el tema es un tema lindo. Bueno, a mí por lo menos me gusta, porque vas entendiendo un montón de aspectos y también relacionando con lo que estuvimos viendo en el primer módulo, lo que hablábamos de la importancia de esa mamá, de estar bien emocionalmente, físicamente, cómo esta mamá pasa su parto, cómo pasa su posparto. Es muy importante porque todo eso obviamente va a definir en algunos aspectos a el niño. Vamos a hablar un poquito de lo que es la primera comunicación y por ahí entender por qué se da y demás. La primera comunicación se da cuando el niño tiene una necesidad. Esa necesidad lo que le va a generar al niño es una tensión que va a ser descargada por el llanto, movimientos bruscos, tirones, tirar cosas. Esas tensiones necesarias para que el niño se exprese, entendamos que al principio no hay un vocabulario fluido, como hoy podemos hablar, o sea, entiendan que va a ser así la comunicación y no es que es un berrinche más, sino que esa necesidad él le está generando una tensión que tiene que ser satisfecha. ¿Por quién tiene que ser satisfecha? Por una persona de confianza, sea la madre, cuidador, pero para que pueda satisfacer esa necesidad tiene que haber un reconocimiento. Ese reconocimiento sea de si el niño tiene hambre, si le duele algo. Yo siempre digo que las madres como que a los primeros meses de vida desarrollan un instinto que ya es como que van conociendo a su hijo, que es el instinto que nosotras no vamos a tener, ni bien el niño venga a la guardería, jardín o nosotros empecemos a trabajar. Entender que esta comunicación es importantísima para, obviamente, poder tener algo ameno y un cuidado esencial y completo para ese niño. Obviamente que al principio nosotros no vamos a saber reconocer porque llora, nos va a dar nervios, vamos a tener ansiedad de que el niño llore, no lo podemos calmar, pero bueno, entender que todo ese proceso se va a ir construyendo con los dos. Muchas veces la mamá te dice cómo calmarlo. Algo que hacíamos nosotros cuando trabajábamos era, por ejemplo, pasaba esto de la angustia del octavo mes. La mamá obviamente lo tenía que dejar en una guardería porque ya tenía que salir a trabajar y no quería dejárselo a algún familiar ni demás, entonces sí, lo llevó a una guardería. En esta guardería, el niño obviamente estaba con una angustia muy grande porque tenía 9 meses más o menos y quería a su mamá y que no quería tomar la leche de la mamadera y demás. Y la mamá nos dejaba su muñequito de apego con su olor, o si le dejas, no sé, una remera con el olor de su mamá, o todas situaciones donde ustedes van a ir sabiendo llevar todas estas necesidades donde el niño sabemos que es natural que las
pase. Y obviamente no asustarnos en el primer momento que no sepamos identificar. Es lo más normal. Nosotros ni bien vemos a un niño no vamos a generar el instinto que generó su mamá por tantos meses con él. Entonces, empezar a tomarlo en primer momento con calma, entender que este proceso se va a ir dando, se va a ir llevando. El niño va a empezar a cambiar hasta las maneras de expresar esa tensión que le genera, porque el niño no es que siempre que llora tiene hambre. Pero la madre, por ejemplo, conoce los distintos llantos. Hay llantos de dolor y hay llantos de quejas. Entonces, esas cositas, esas pequeñas cosas son las que nosotros vamos a ir identificando, obviamente, a lo largo de la experiencia, del estar con el niño, porque cada niño es completamente distinto. Como hablaba la mujer en el video, hablaba de diada madre-hijo. Cuando se habla de diada madre-hijo es una relación, o sea, es una relación de ella con su bebé con ella, ¿sí? El clima emocional lo va a generar esa mamá con sus sentimientos hacia su hijo. Esto es esencial en la infancia, ya que va a generar aspectos de la personalidad del niño. Nosotros tenemos que entender, en este caso hablamos del clima afectivo de la madre, pero vamos a hablar del clima afectivo en general. Es importante que el clima en la que esté inverso ese niño sea un clima emocional sano. No te digo que nunca va a haber una discusión, porque no idealicemos tampoco lo que es la maternidad como siempre yo lo planteé. Muchas veces esa mamá está mal y está bien que esté mal, pero tiene que tener un centro de apoyo como para que todos esos sentimientos no vayan hacia su hijo, más allá de que el niño lo va a percibir. Pero bueno, queremos que sea de la menor manera posible. Es importante la autoestima de la mamá y el clima emocional nos puede influir en nuestra crianza, pero no determinarnos. ¿A qué vamos con esto? Más allá de que obviamente va a marcar muchas cosas de nuestra personalidad, si nuestra mamá era afectiva, nosotros vamos a saber desenvolvernos de otra manera distinta con las otras personas. Si nuestra mamá nos llevaba a andar al parque con otras personas, si todo lo que, cómo la mamá se desarrolle, va a afectarnos, pero no nos va a determinar. No porque una mamá no sea detallista, el niño no va a ser detallista o amoroso. Debemos entender que obviamente son factores principales que marcan, ¿sí? Marcan demasiado en la personalidad del niño. Entonces vamos a tratar de que obviamente sea un clima emocional sano. ¿A qué me refiero con un clima emocional sano? Amor, cariño, comunicación. Uno de los más importantes, límites. ¿Por qué hago tanto hincapié en el límite? Porque muchas veces al niño ser muy pequeño, porque no, recién tiene un año, no me va a entender. Muchas veces no marcamos ese límite que es importantísimo por todos los aspectos. Él tiene que entender que vive en un mundo rodeado de límites. Nosotros tenemos normas sociales de convivencia en las cuales para poder insertar ese niño en la sociedad, tiene que entender esos límites. Obviamente que no vamos a hablar, no sé, límites de leyes, porque es un niño, pero sí en el hecho, como decía ahí, daba un ejemplo del enchufe. El niño empieza a caminar y no puede agarrar todo y tirarlo. ¿Sí? Obviamente nosotros vamos a dejar que él experimente, que tire, que sienta la sensación y demás, pero tenemos que entender que hay cosas que son de riesgo. Por ejemplo, subirse a una silla, no lo puede hacer. No es que está experimentando algo. ¿Querés que aprenda por ejemplo, no sé, subirse a algo? Bueno, en un lugar donde esté adecuado para ese niño, como lo es, por ejemplo, una guardería o un jardín con los elementos que tiene. ¿Por qué pasa mucho por decir no ser limitante o se lo asocia mucho a lo que es el autoritarismo? Y es todo lo contrario, el autoritarismo es otra cosa, los límites son necesarios, son importantes. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo arranque el jardín, ¿cómo va a arrancar el jardín con, obviamente que los límites igual se van a dar en el jardín, ¿no? Pero yo con esa idea de que si a mi hijo le dicen qué hacer, está mal. No, está bien. Obviamente, siempre asociándolo a la parte sana. No levantando el tono de voz,
porque eso ya pasa a un clima emocional tóxico y violento, dándole importancia a ese bebé, muchos momentos que lo vamos a ver en la próxima clase que son importantes, ese baño esos baños con el niño, de si en muchos casos ayuda para relajarlo, ese contacto físico que necesita con sus cuidadores, sea su mamá o quien esté a su cargo, el momento importante del pecho, todo eso es generar un clima emocional sano. Clima emocional tóxico, la violencia, la indiferencia, como decía ahí en el video, que le estén dando el pecho y esté mirando para abajo, que no le toquen su cara, que no le masajitos, por ejemplo, antes de dormir. Hay un montón de cosas que nosotros los vamos a ir aprendiendo para poder calmar a los niños. Esto obviamente funciona en casos y en casos no, ¿sí? Entendiendo esa parte también. Es prueba y error constantemente. No con esto estamos diciendo que esa mamá no se puede equivocar. 100%, sí, se puede equivocar un montón de veces, pero si su día a día es así, ya hay tonos de alerta. Me refiero a tonos de alerta en cosas que se pueden modificar en cierto momento. Ya luego no, porque obviamente cuando el niño ya crece, ya se vuelve, pasa primero, pasa segundo, pasa tercero y sigue en ese ambiente tóxico, claramente es lo que conoce, entonces se va a ir moldeando en esa realidad, en la mayoría de los casos. Otro proceso fundamental es la frustración. Seguramente cuando yo dije la palabra frustración, siempre les vino en la cabeza algo negativo, algo malo, la frustración como algo negativo. Y es todo lo contrario. La frustración es algo muy positivo, por algo la tenemos, ¿sí? La frustración permite madurar, generar seres autónomos, independientes, ser activos y tomar decisiones. Hay distintos tipos de frustración. La intrapersonal, que es la frustración que nosotros tenemos, o sea, nosotros mismos, y la interpersonal, que es la frustración que nos hace generar otras personas. La primera frustración que sentimos todas las personas es el nacimiento. El nacimiento es la primera frustración que sentimos. Imagínense que nosotros estábamos varios meses dentro de una panza de nuestra mamá, donde estábamos alimentados, no teníamos que llorar para que nos alimenten, no sabíamos lo que era el llanto, a pasar a un mundo completamente distinto, a entender un montón de funciones, a entender que nosotros somos uno solo, y así con un montón de cosas. Entender que tenemos manos, que tenemos pies. Muchos de los aspectos importantes que yo digo es dejar que los nenes se muevan, obviamente siempre en lugares sanos, pero que se puedan llegar a tocar sus pies. Y obviamente que al niño muchos aspectos le van a dar frustración. Por ejemplo, se le cayó algo y se le rompió. Se le cayó y no sabe dónde está, porque al principio ellos piensan que no existe el objeto si no está frente a ellos. Entonces lloran y esa frustración que sienten y la madre quiere evitar constantemente eso porque piensa que es algo negativo, pero no. Distinto es que vos lo ayudes a calmar sus emociones, sí, eso es importante que la mamá esté en eso, pero no tratar de que el niño no se frustre. Por ejemplo, con el tema de la alimentación que nosotros hemos hablado, planteamos de alimentaciones donde puedan generar una mayor autonomía en el niño. La alimentación que propusimos era completamente sana, donde él mismo agarraba su alimento. Capaz que en algún punto eso le genera frustración, de que no se puede llevar a la boca, pero eso qué le va a ayudar a hacer, a intentarlo de vuelta, ¿sí? Va a llorar un ratito, se le va a pasar, porque es un proceso que es recontra normal. Los padres no permiten esta frustración, por eso mismo hacen las cosas por ellos. Le damos la papilla a la boca. No, yo lo siento, porque le va a pasar algo. Sí, obviamente es importante que estemos ahí todo el tiempo, pero la estimulación, todo eso es importante. Eso le va a dar frustración y le va a generar como que él no puede, como que no entiende. Obviamente le va a generar un montón de sentimientos, pero que está bueno que pasen.
porque van a marcar, van a ser otros organizadores más gracias a este proceso. Además, también nos damos cuenta que los padres no permiten la frustración cuando no hay límites cuando corresponde. Obviamente que cuando esté el reto, cuando esté esta marca de la negativa de decir no, va a generar frustración en ese niño. Obvio que sí, va a generar que ese niño llora, haga un berrinche, o que no le pase nada, porque puede también pasar. Pero nosotros, sacando los límites, no quiere decir que no va a haber frustración. Entonces, entender que tanto los límites como la frustración son procesos necesarios para que este niño pueda avanzar. Y además de la mala interpretación de la frustración. Como yo dije, cuando ni bien arrancamos a hablar, la mayoría piensa que la frustración es algo mala porque hoy lo vemos socialmente como, ay, no, me siento frustrado porque no hice esto. Sí, bueno, pero eso te permite también avanzar. Es un sentimiento que obviamente no es lindo sentirlo, pero es necesario. Entonces no hay que sacar el punto de lo que necesitamos para el proceso madurativo de ese niño. Vamos a hablar de el desarrollo emocional. Dentro de los primeros 2 años de vida, el desarrollo del apego es fundamental para establecer bases sólidas para la salud mental futura. ¿A qué nos llamamos con apego? A esto mismo, las personas que nosotros nos cuidan, que están con nosotras, generar ese vínculo, que se le llama diada, pero es ese vínculo fuerte, donde sabemos que tenemos una persona que va a estar cuidándonos y que está apoyándonos y también que nos va a ayudar a controlar nuestras emociones. Un apego seguro facilita la regulación emocional y fomentar la confianza en las relaciones interpersonales a lo largo de la vida. ¿A qué va a ayudar? Esto es a entender que hay otros con otros sentimientos, que yo tengo mis sentimientos propios, que obviamente al principio vamos a necesitar de esa persona para ayudar a regular ese sentimiento, que nos alcen a U, o sea, alzar a U para los bebés, hacerle esto de, no sé, una ducha, de poner sonido, ruido blanco. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para poder anivelar esas emociones del niño. Que, repito, están buenísimas que las sientan, ¿sí? Son emociones que todos, o sea, lo van a sentir en algún momento y no podemos evitar eso. Cuando hablamos que ellos empiezan a crear vínculos emocionales profundos con los cuidadores, desarrollan emociones básicas como lo que es la alegría y el miedo, más allá de que no las puedan identificar como tal, lo van a empezar a hacer. Y además de la dependencia de los cuidadores para calmarse. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos entendiendo bien? Sí, sí. Sí, sí. ¿Quieren comentar algo de lo que estuvimos hablando? ¿Algún tema que les interesó? ¿Alguien? Mm, No, por el momento yo no. Bueno, Me gusta el tema porque yo tengo dos nenes chiquititos de 3 y 4 años y por ahí también no sé cómo regular sus emociones, entonces por ahí es medio complicado. Está bueno la charla y la información. sí, y además de las herramientas que obviamente nos da para poder ayudarlos, ¿no? También es entenderlos, porque obviamente que también nos va a pasar, o sea, seamos realistas, el niño hizo un berrinche y obvio que nosotros, no sé, estamos cansadas, tenemos mil cosas para hacer y todo es entendible. Es como yo digo, no hay que romantizar nada, pero sí entender la importancia que esto tiene. Entender que obviamente nosotros no los vamos a determinar, pero sí, yo hablando en particular, no soy madre, pero hablando de lo que es profesionalmente, se nota muchísimo los profesionales que son amorosos, que son dedicados, que tienen mucho en cuenta todos estos tipos de desarrollo a los que no. El niño lo demuestra constantemente. No es la misma manera de aprender o de pasar un momento ameno, porque obviamente las primeras salidas del jardín se aprende muchísimo y se aprende herramientas fundamentales para la vida, pero también esto de la convivencia, de que sea todo sano, de que sea ameno, de que sea un lugar seguro, ¿sí? Para que ese niño pueda hablar y nos pueda venir y contar
si le está pasando algo, si no le está pasando nada. Por ahí muchas veces no se toma dimensión de lo importante que es el trabajo que tenemos o yo siempre digo que más allá de que sea un trabajo y que vos tengas que ir y cumplir una hora y demás, no se puede hacer por hacer. Debemos entender todas estas etapas y todo lo que tiene el niño para poder ayudarlo. En la etapa del desarrollo emocional de 0 a 4 años, en esta etapa los niños experimentan emociones intensas que aún no saben gestionar completamente. Las rabietas son comunes como una expresión de frustración ante la incapacidad de comunicar eficazmente sus necesidades o deseos. Muchas veces el niño nos quiere decir que quiere algo y no le sale y eso lo enoja porque obviamente él quiere satisfacer esa necesidad que tiene, pero no lo puede hacer, entonces aparecen las típicas rabietas. Comienza a identificar y nombrar acciones básicas, como por ejemplo comer, más allá de que lo diga en su lenguaje. Desarrollan interés por jugar con otros niños, aprenden reglas básicas del comportamiento. Esto lo que va a ayudar mucho es todo lo que el niño ya hace a esta edad. La mayoría de los niños de 4 años ya van al jardín, entonces eh, todas esas normas las va aprendiendo, obviamente jugando y demás, pero las va aprendiendo paso a paso. Después del desarrollo emocional de los 4 a los 7 años, a esta edad los niños desarrollan mayor conciencia emocional, la que permite entender mejor sus propias emociones y la de los demás también. Desarrolla habilidades para poder regular sus emociones, lo que permite manejar sus sentimientos. Recordemos que hasta esta altura necesitaba de un otro para poder calmarse y hoy capaz que él es el que ayuda a otra persona a calmarse. Por eso mismo es muy importante de cómo estemos acostumbrados y no dar por hecho las emociones. No, como, bueno, llora ya se le va a pasar. No, tratar de estar, de poder acompañar porque obviamente él va a repetir patrones y va a hacer eso con el resto. Acá podemos ver en la imagen donde hay un niño que está llorando y él consolándolo, ¿no? En lo que puede, obviamente. Comienzan a desarrollar lo que es la empatía, desarrollan la autoestima, lo que permite fomentar una opinión propia sobre sí mismo y sobre el mundo en la que está inmerso. Acá seguimos con otro tema, pero es muy largo y no vamos a llegar. ¿Quieren comentar un poquito de lo que estuvimos hablando? ¿Hay algo de los trabajos que tengan dudas? No, yo quería decir que ahí la parte del desarrollo emocional de los 4 o 7 años, eso está muy bueno porque por ahí hablando, llevándolo, explicándole, eh, ahí sí ellos entienden un poco mejor el por qué no o por qué hay límites en algunas situaciones. Sí, y además los límites también es entender que también está bueno que los tenga también por otras personas. Imagínense que uno no va por la vida manejándose como quiere, tampoco lo hacemos con un niño. Obviamente que no vamos a marcar de decir, no sé, el niño pegó. Bueno, no tiene nada que ver con lo que pasa en la casa. Muchas veces sí, muchas veces no, porque bueno, es algo normal, ¿sí? De que están aprendiendo a convivir. Pero hay otros aspectos que no, como por ejemplo cuando vemos que el niño llora solo y no quiere que te acerques, porque claro, no está acostumbrado a ese contacto humano, al decir, pero está bien que llores, o sea, no tiene nada de malo. El llanto no tiene nada de malo, estar alegre, o sea, todas las emociones se pueden representar. Por eso hoy se habla demasiado de las emociones, se los habla con los emoticones, pero hoy es fundamental, porque entender que ese desarrollo nos va a marcar y nos va a marcar en todos los aspectos tanto aspectos de grande como de chicos, es así, entender que ese niño no sabe cómo enfrentar lo que le está pasando y lo hace como puede, con berrinches, con golpes, más allá de que obviamente uno no lo va a permitir, uno no va a permitir que el nene vaya golpeando a los nenes porque
es su manera de desahogarse. No, obvio, pero es hacérselo entender desde la parte del amor, diciéndole preguntándole qué le está pasando, que él sabe que uno sabe que no es así. Ustedes no saben lo que nosotros podemos transformar cambiando un poco nuestro vocabulario. Muchas veces me ha pasado donde he visto niños que han estado, pero muy, muy desordenados, pero desordenados en el hecho de no quieren estar sentados, pero tampoco quieren estar parados, pero no quieren otra actividad, quieren estar. Entonces vos ahí ya vas detectando que no es que no le está gustando algo de qué realizar, sino es algo que le está pasando. Y eso no decimos, bueno, no, listo, es berrinchudo y no quiere hacer nada. No. Tratamos de apoyarlo, tratamos de preguntarle qué le pasa, de que sepa que para nosotros es importante. Cuando un niño siente amor, no saben lo que cambia. O sea, lo van a empezar a implementar y van a ver lo que cambia. Si nosotros levantamos el tono de voz y decimos, no, pero hay que hacer las cosas, el niño peor lo va a hacer. Y va a estar más caprichoso y va a querer un montón de cosas. Entonces es bajar nuestras emociones para poder ayudarla a regulárselas a él. En muchos de los jardines se duerme la siesta, por ejemplo. Obviamente que ellos van a estar recontraactivos si volvieron de educación física, si fueron al comedor o cualquier actividad que hayan hecho. Obviamente que es más disruptiva que el dormir la siesta, por ejemplo. Y nosotros tenemos que ayudar a poder bajar esa emoción. Pero no diciendo, vayan, acuéstense, tienen que dormir. No, porque los nenes no nos van a escuchar. Y nosotros nos va a generar, ¿qué? Nos va a estresar mucho más porque vamos a estar hablando y no nos van a estar escuchando. Entonces, entender cómo ellos se manejan. Si nosotros logramos eso, yo les puedo asegurar que el límite ya va a estar ahí. Porque el límite es sentarlo y que te cuente qué pasa. Eso ya es un límite, por ejemplo. Nosotros no dejarle hacer lo que estaba haciendo, pero que lo venga y lo charle con nosotros, eso es marcar un límite. Y no es algo negativo, es algo positivo. Por eso mismo es ir entendiendo todas esas cuestiones para poder llevarlas a cabo. Bueno, chicas, no sé si tienen dudas sobre esto. No, no, se entendió todo bien. No, No, por el profe, momento ninguna duda. buena información. Sí. Bueno, buenas noticias. Esta clase no hay actividades porque así dejo que las que se tienen que poner al día se puedan poner esta semanita. El viernes sí, ya vamos a dar una actividad para que la puedan hacer el fin de semana, pero también quería como que, nada, ya les di la evaluación, me parecía mucho para una semana, así que no va a haber actividad. Y la que nada, tenga alguna duda o cuestión para resolver o hablar o algo del campus por ahí. Muchas me dicen, pero no me llegó la corrección de los trabajos. ¿Qué pasa? Que yo en el campus no puedo corregir de manera individual. Yo en el campus tengo que hacer una devolución general y después, si yo veo algo mal, hacerla personalmente. ¿Sí? Porque yo pongo corrección de trabajo y corrijo todos. O sea, no me deja, o sea, como es debate, no me deja a cada uno particularmente. Entonces, yo lo que hago es darle una devolución general y después la que me pregunta por WhatsApp le digo cómo estuvo el trabajo. Pero que estén tranquilas, que yo los leo a todos y que si algo está desaprobado o hay que volverlo a realizar, mejor dicho, yo les mando un mensaje por privado. Listo, buenísimo, profe. Bueno, gracias, profe, buenísimo. Bueno, chicas, nos vemos el viernes a las 2 de la tarde, así seguimos con estos temas. Bueno, profe, Listo, gracias. Bueno, profe, profe, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. gracias. Chao, nos vemos. Gracias.